Hola, ¿qué tal? Vamos a explicar cómo crear una escena para render desde cero con el motor nativo de Cinema 4D. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear un plano. Este plano va a servir para nuestra superficie, para montar el objeto. Podemos cambiarlo por un disco o cualquier elemento. Solamente es una referencia del suelo. Ahora, vamos a seleccionar aquí esta parte donde está el suelo y vamos a poner un cielo. Entonces, imaginen que este cielo es una esfera que está envolviendo nuestro piso o nuestro entorno. Entonces al momento de dar render, pues ya tengo ese cielo que lo pone por default en color gris. Entonces voy a crear un material nuevo en la parte inferior y lo voy a meter al cielo. Entonces en ese momento nos damos cuenta que nuestro cielo se pinta del color de la textura. Entonces lo que puedo hacer aquí es cargar algún HDRI para poder tener ese HDRI como un ciclorama. Estamos ejemplificando una especie de estudio. Puede ser cualquier imagen. Entonces al momento de renderear pues tenemos ya como fondo o como entorno este HDRI de fondo. Ahora vamos a poner un objeto, en este caso una esfera, la voy a meter en subdivisión de superficie y voy a crear un material. Rápidamente voy a asignar un color, voy a dar un poco de reflexión, lo bajo ligeramente y le voy a dar un poco de blur para hacer un poquito una textura de plástico opaco. Podemos poner un poco de transparencia también, si quieren bajarlo un poco. Tener un material semi-translúcido y asignamos este material al objeto. Damos render y tenemos ya ahí nuestro objeto listo. Ahora vamos a crear un segundo material. Lo que puedo hacer aquí es duplicar este y solamente cambiar los colores para poder darle un color al fondo. Tal vez este no requiere transparencia y la reflexión es un poco mayor, no tanta. Aquí en esta parte podemos también pintar cómo refleja, entonces en lugar de reflejar en blanco va a reflejar en el color que yo asigno aquí y lo asigno al suelo. Entonces puedo hacer más grande esta superficie para poder perder. También podemos poner un fondo, pero en este caso vamos a usar una superficie. Ya tenemos esta parte del objeto con su color o material y tenemos también mi superficie. Ahorita estamos rendereando de manera nativa. Ahora lo que voy a hacer es cambiar, o mejor dicho, voy a asignar un efecto que se llama iluminación global y vamos a darle render. Entonces ya empieza a calcular y esperamos un poco. Todo depende de los materiales y de la computadora que tengan para poder dar un render con mayor velocidad. Entonces ven, ya podemos ver las texturas de una manera más clara respecto al fondo, respecto a la superficie. Y lo hicimos en pasos muy sencillos. Vean, ya tenemos aquí una especie de pelota plástica donde se ve muy bien definida la luz, bien definidas las sombras. Tarda un poco en el suelo porque el suelo también tiene material reflejante, un material plástico, entonces por eso tarda un poco esta parte. Entonces en esta escena, que es muy simple, podemos empezar a generar renders de una manera rápida y sin necesidad de estar cargando plugins. Entonces lo que voy a hacer es duplicar o voy a meter algún elemento extra, por ejemplo un cilindro. Y voy a ponerle más segmentos para... Aquí en las versiones, de la versión 14 en adelante, los segmentos que tiene la figura no nos aparecen por default, entonces tenemos que irnos a display o mostrar y vamos a la segunda opción para poder ver la cantidad de segmentos que hay en el objeto.
Entonces recuerden que entre más segmentos pues se definen mejor los vértices o los aristas de las formas y nos generan mejores materiales. También a veces es bueno no abusar de ellos porque pues genera demasiados polígonos y pues si la computadora no tiene demasiado poder, entonces se puede trabar o cerrar el programa. Entonces en este caso lo voy a dejar así y voy a duplicar y vamos a ver la diferencia entre los acabados de un material. Por ejemplo, yo a este cilindro le voy a poner un canto, un fillet un poco menor a este y voy a crear un material nuevo, en este caso sería en reflexión y le voy a blurar un poco para tener un material metálico como un poco material de un metal rayado y lo voy a asignar a mi objeto, a los dos para ver la diferencia entre uno y otro. Entonces eh, podemos ver la diferencia entre los acabados de los materiales respecto al tipo de material y a la forma que tiene. Por ejemplo, esta esquina es completamente filosa y este es redondeado. Entonces eso nos va a dar una diferente apariencia o un diferente contexto del objeto. Entonces voy a renderear. Va a tardar un poquito más que el anterior. Entonces es bueno como crear escenas muy sencillas porque realmente pues para ciertas visualizaciones nos ayuda mucho. Entonces vean en este caso el material pues se pinta de azul por el mismo entorno que pues refleja. Vean la parte de arriba cambia. Entonces podemos ver aquí el reflejo de la esfera sobre el cilindro y vean cómo recibe la luz este objeto y cómo la recibe este objeto. Entonces simplemente es por el acabado que tiene cada uno de los materiales. Entonces hemos creado una escena muy simple en pasos muy sencillos y son pocos los pasos y igual materiales. Y vean, la escena es limpia, se definen muy bien los colores. Entonces ya después de exportarlo podemos darle postproducción en Photoshop y cambiarle un poco los colores, pero creo que realmente están muy bien. Entonces teniendo esta escena ya podemos cargar diferentes elementos, composiciones y cambiar los materiales y poder dar texturas. Muchas gracias.